Buenos días, profe. Nuevamente soy yo, Camilo Andrés López. Decidí grabar el video nuevamente en CD, pues porque el otro video estaba muy incompleto de información. Además que no llegaba por completo por WhatsApp. Entonces esta vez lo envío por CD, como tal mi seminario. Eh, Básicamente, pues como todos, vamos a hablar de moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son las que están formadas por carbono, y estos carbonos son provenientes de los seres vivos, el carbono como tal, más otros elementos con los que se forman enlaces, por decirlo así: el hidrógeno, nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Eh, Estas son básicamente las moléculas orgánicas, algunas que son indispensables para la vida. Los hidrocarburos son compuestos de carbono e hidrógeno. De aquí podemos sacar, digamos, lo que son combustibles fósiles. Todos los residuos de los animales, digamos, producen este tipo de hidrocarburos que no son indispensables para la vida, pero pues en la vida actual se utilizan demasiado como combustibles. Bueno, también vamos a hablar de grupos funcionales. El grupo hidroxilo es un grupo polar soluble en agua y forma fácilmente puentes de hidrógeno. El grupo carboxilo es un ácido débil. Él es dador de oxígeno, fácilmente digamos, su electrón para que pueda hacer un enlace. Pierde un nitrógeno y queda con carga negativa. El grupo amino es una base débil, acepta fácilmente hidrógenos. Cuando acepta el hidrógeno, adquiere carga positiva. El grupo aldehído es polar y por esta razón es soluble en agua. Es característico de algunos azúcares. Cetona es polar y por esta razón es soluble en agua. Se caracteriza también a otros azúcares diferentes. Más que todos los aldehídos y la cetona son los grupos más que todo de los carbohidratos. Estos grupos funcionales explican más que todo cómo están dispuestas los enlaces. Bueno, seguimos con los grupos funcionales. Metilo es totalmente hidrofóbico, por lo cual no permite que el agua lo disuelva. Y el grupo fosfato son, digamos, los enlaces que se forman con el fósforo. El ácido en solución presenta más que todo carga negativa. Los isómeros son, digamos, enlaces que se pueden parecer mucho a los grupos funcionales, pero digamos, lo que los diferencia son la disposición que tienen para hacer enlaces y la disposición digamos, de su estructura. Se dicen isómeros porque tienen mucha similitud, digamos, puede tener mucha similitud un grupo carboxilo con un grupo aldehído, pero realmente no, digamos, su composición química y fuera de eso su disposición para hacer enlaces no es la misma. Bueno, ya digamos, sabiendo todo esto, vamos a hablar ahora sí de lo que son las proteínas esenciales, digamos las moléculas esenciales para la nutrición de los seres humanos y de los animales, como son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, vamos a empezar hablando de los carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, están conformados por lo que es carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos básicamente son los elementos que conforman su estructura. Están divididos también en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos es, digamos, la forma más sencilla de ver, digamos, estas composiciones. Se puede ver en estos monosacáridos, como decíamos antes, grupos funcionales como el hidroxilo, grupo aldehído y grupo cetona. Se caracterizan por ser solubles en agua. Bueno, dentro de los aldehídos tenemos los que son triosas, pentosas y hexosas. Se llaman así por el número de carbonos que contienen. Y grupos cetonas, como dihidroxiacetona,
celulosa y fructosa. Bueno, dentro de los disacáridos, digamos, tienen más, digamos, tienen, eh, por decirlo así, dos grupos diferentes, dos o más composiciones de otros tipos de moléculas monosacáridos. Es la unión de dos monosacáridos, básicamente. Están formados por la unión de dos monosacáridos, como ya lo decía, por decirlo así, la unión de dos glucosas puede conformar una maltosa, una glucosa y una fructosa puede conformar una sacarosa. Entonces a estos se les llaman disacáridos. Bueno, y tenemos por último los polisacáridos, que son estructuras de más de 4 monosacáridos. Puede conformar hasta 50 enlaces o uniones entre moléculas. Dentro de los polisacáridos tenemos también clasificaciones estructurales, como lo son la celulosa, que es, digamos, la que le da la forma a las células vegetales, y casi el 50%, digamos, de todo lo que hay en el planeta está conformado por celulosa. Las plantas, la madera está conformada por celulosa. Hay también polisacáridos de almacenamiento, como lo son el almidón y el glucógeno. Este almacenamiento en el almidón es propio de las plantas y el glucógeno es propio de los seres humanos. Y la quitina, que es, digamos, lo que está conformado de los esqueletos de los antrópodos, sirve como protección. La gran mayoría de estos antrópodos están compuestos por quitina. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los lípidos. Los lípidos son básicamente ¿cómo decirlo? Biomoléculas que son insolubles en agua. Se caracterizan por eso, porque no son solubles en aguas, no conforman enlaces, son hidrofóbicos, perdón. Entonces, por eso no se solubilizan en agua. Pero sí se disuelven en disolventes orgánicos, como el cloroformo, ésteres y como el alcohol. A diferencia de los carbohidratos, vamos a hacer aquí una comparación. Estos lípidos aportan mucha más energía por gramo de lo que aportan los carbohidratos y de lo que aportan las proteínas. Los lípidos aportan un 9,3 kilocalorías por gramo, mientras que los carbohidratos apenas un 3,79 kilocalorías por gramo consumido, y las proteínas un 3,12. Son las que más poco, digamos, aportan a lo que es energía. También cuando hay algo importante es que cuando los carbohidratos se acumulan demasiado en el cuerpo, cuando la demanda de carbohidratos en el cuerpo no es suficiente, tienden a convertirse en glucógeno, y si tampoco es suficiente, digamos, quemar todos estos carbohidratos, se convierten en grasas, o sea, se convierten en lípidos. Los lípidos también tienen una función, lo que es de reserva energética, digamos, de mantener la temperatura corporal y ese tipo de cosas. También como protección sirven para el cuerpo. En las mujeres se puede denotar un poco más de tejido adiposo, ya que las mujeres, digamos, tienen la responsabilidad de tener leche materna, tienen más bolsas de tejido adiposo, por lo cual les genera más protección para, digamos, la crianza de los, digamos, de las crías, por decirlo así, de seres humanos. Mientras que los hombres tienen mucho menos tejido adiposo, por lo cual, pues, digamos, se les nota demasiado cuando son las personas, digamos, son obesas. Se nota demasiado, digamos, la desproporción en algunas personas que en otras, dependiendo del sexo. Bueno, tenemos dos clasificaciones: el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. En el tejido adiposo blanco se almacenan grasas en forma de triglicéridos, y en el tejido adiposo pardo sus lípidos se consumen para generar calor. Esto es lo que nos da, digamos, el calor que regula la temperatura corporal.
obviamente además de otros sistemas, pero digamos esto es lo que, digamos lo que más influye. Adicional, eh, los lípidos tienden a quemarse menos, ya que la temperatura es mayor para porque estos lípidos se puedan quemar, es mayor. Por lo tanto, primero lo que nosotros quemamos son carbohidratos, sales y minerales. En el momento de hacer una actividad física con con una alta intensidad. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las proteínas. Las proteínas se dividen en proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples se dividen también a su vez en proteínas fibrosas y proteínas globulares, que a su vez también se dividen en queratina, colágeno y elastina. Y las globulares se dividen en albulinas, histomas y globulinas. Esta proteína globulinas es la que encontramos en los glóbulos rojos. Y las conjugadas tenemos proteínas como lipoproteínas, glucoproteínas, nucleoproteínas y hemoproteínas. Tenemos esa división ahí. Y los aminoácidos tenemos una división también. Se dividen según su estructura y según su polaridad en apolares y polares. Los aminoácidos polares tienen la división en neutros, cuando no tienen polaridad, ácidos o básicos, según su nivel de pH obviamente, y según su estructura heterocíclicos, aromáticos y alifáticos. En los alifáticos encontramos también la polaridad, digamos la variedad entre bases y ácidos. Encontramos esa variedad de pH.